La paz del Señor para todos, hermanas y hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero leer un poco la palabra del Señor que se encuentra en Nehemías capítulo 4. Comenzaremos a leerlo del verso 13. Así como el Señor da gracia para ver qué nos quiere decir esta palabra en el día de hoy, para que nosotros fortifiquemos nuestra fe, nuestra confianza, para que podamos estar más tranquilos en el camino del Señor. Dice así su palabra: si lo hemos encontrado, lo haremos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia y con su espada, y con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno en su tarea. Desde aquel día, la mitad de mi siervo trabajaba en la obra, y en la otra mitad tenía lanza, escudo, arco, corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, y así edificaban y tocaba la trompeta. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos y los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Vemos qué hermoso pasaje que nos cuenta acá Nehemías, en el libro de Nehemías, que vemos que el enemigo, ese Sanballat, que quería destruir toda la obra de Dios vivo. Vemos, pero el Señor siempre lo daba la fortaleza a cada uno para que podamos luchar contra ese enemigo que nos venía a insidiar. Vemos que tenemos que estar preparados. Vemos acá, conforme a la carne, estaban preparados con espada, con arco, con lanza. Nosotros debemos de estar preparados con la gracia, con la misericordia y con el amor del Señor, porque teniendo el amor del Señor que ya está en cada uno de nosotros, seremos vencedores. Por eso el Señor nos dice, primeramente a mí: confiad, porque yo he vencido al mundo. Vemos, hermanos, que el Señor nos está diciendo en su palabra que muchas veces que estamos debilitados. En una parte anteriormente a esta palabra que hemos leído, dicen que ya estaban medio cansados de llevar todas las piedras, llevar los carretones, todas esas cosas, estaban debilitados. Pero él dice que le decía al rey: no, que el enemigo no se entienda, que no se dé cuenta que estamos debilitados porque estamos cansados, pero sabemos que Dios peleará por cada uno de nosotros. Y vemos que así le decía el Señor, así también nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras problemas que podamos tener, enfermedades, dificultades, cuántas cosas podemos tener y estamos en la debilidad. Pero el Señor nos dice: no demostremos que estemos débiles, sino que el interior nuestro, dice su palabra, aunque este cuerpo se va desgastando, el interior se va renovando día en día. Entonces ahí nos dice el Padre Celestial: confiad. Vemos, confiemos en Él, creamos en el Señor, pero tenemos de vestirlo con la armadura del Señor. El Señor Jesucristo nos dio un armamento muy grande, que es la oración. Por eso el Señor nos dice acá: orad sin cesar, para que podamos, que venga el enemigo, lo podemos destruir y sacarnos de entre medio de cada uno. Así el Señor nos habla a cada uno para que nosotros podamos luchar con ese Espíritu Santo que el Señor nos dio.
Por eso dice su palabra. Entonces en la parte baja vemos que había puesto la familia. Habían puesto familia aquí, familia allá. Y estaban resguardando todos los lugares que estaban la familia. Así cada uno de nosotros, hay muchas familias en el camino del Señor. Pero estamos resguardados, uniendo, orando al Señor, que es nuestro conductor. Vemos que el Señor lo dice, abierto, puso el pueblo por familia. El Señor puso su familia, acordaos del Señor. Hermano, acordémonos en el Señor, porque el Señor siempre nos habla a cada uno diciéndonos, yo soy tu Dios, no te abandonaré ni te dejaré. Confía. Debemos de confiar y creer que con Él todo es posible. Vemos que después dice, el Señor grande y temible. Pelea, vemos que tenemos que pelear, hermano. No se trata de vocear, no se trata de que nosotros tenemos que llevar a todo el mundo por delante. Pelea con el Espíritu Santo. Vemos, hermano, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, vamos a pelear. ¿Y cómo tenemos que pelear? Vemos que tenemos que pelear como dice la palabra. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Vemos, pelear por vuestros hermanos. Vemos pelear por todo. Vemos que nuestros hermanos están en angustia, en dolor, en enfermedad. Peleemos con ese enemigo y lo destruyemos con nuestras oraciones. Pidamos al Señor todo lo que nos hace falta y el Señor nos restaurará a todos nuestros hermanos. Y vemos, peleemos por nuestros hijos. ¿Qué es que dice pelear? Quiere decir que oremos por nuestros hijos, aconsejémonos a nuestros hijos, digámosle que el Señor siempre va a estar al lado de ellos, siempre y cuando que sean obedientes a su palabra. Por vuestros hijos y vuestras hijas, por los hijos, por mujeres, varones, hermanos, tenemos que pelear orando, aconsejarlos, cuidarlos, como en el camino del Señor, para que no se vayan a las vanidades de este mundo, para que no se vayan de lejos del camino del Señor, para que siempre esté. Pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros, que por amor a los papás y a la mamá, el Señor tiene misericordia de cada uno de nuestros hijos para poder hacerlo. Cada uno tenemos de luchar por tener a nuestros hijos al lado, pero no solamente corporalmente, sino que lo tenemos que tener espiritualmente, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, luchemos para que en la casa no entre la abominación. Luchemos para que la casa sea limpia, para que no haya medidas falsas, para que no haya todas cosas feas que pueda venir, no le abramos las puertas al enemigo. El enemigo es Satanás. No le abramos la puerta, abramos la puerta al Padre Celestial para que entre la paz. Luchemos para que en nuestra paz en nuestra casa haya paz, haya amor, haya comprensión, hay todo lo que podamos ser en el Señor quiere que nosotros, pero tenemos que luchar, hermano. Vemos que todo es una lucha. Nosotros no es solamente yo he creído en el Señor, yo estoy con el Señor y ya está todo hecho. No, tenemos que luchar, tenemos que pelear con ese enemigo para que podamos derrotarlo, pero tenemos que estar firmes en el camino del Señor. Tenemos que estar luchando por nuestra casa para que no entre la abominación, para que ninguno de nuestros hijos se vaya a la droga, para que no se vaya al alcohol, para que no se vaya a las contaminaciones de este mundo. Luchemos, pero luchemos, aconsejemos y que en cada uno de nosotros vea el ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos, porque los hijos tienen que saber que nosotros oramos y clamamos al Señor, y así el Señor tendrá misericordia. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra. Mitad tenía lanza, otro escudo, coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Y vemos, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Hermano, vemos que para edificar el muro que se habían destruido, trabajaban. En una mano tenían la espada. Vemos, tenían la espada del Espíritu Santo. Vemos que ellos luchaban y en otra mano tenían las lanzas. Hermano, con una mano oremos y clamemos al Señor. Levantemos las manos al cielo, que de ahí vendrá el socorro. Vemos que ellos tenían espada. Nosotros no tenemos que vestirlos con espada y con todo lo que hay en este mundo, sino tenemos que vestirlos con la coraza de la fe y la espada del Espíritu Santo. Porque nosotros no tenemos que tener armamento para poder luchar
luchar con el enemigo que nos viene a deshacer a la familia, o que viene a destruir a nuestros hijos, o a nuestras esposas, o a uno mismo. El Señor viene a cada uno de nosotros y nos dice, vestido de la coraza de la fe, vestido con el Evangelio, presto con el apresto del Evangelio. Tenemos que vestirlo, porque vemos que David, cuando fue a luchar contra Goliat, vemos que el rey Saúl le quiso poner armamento, le puso una coraza de hierro, le puso esto, le puso un casco de hierro, le puso un montón de cosas, pero no podía caminar. Dice que era tan pesado todo que no podía caminar. Hermanos, nosotros no busquemos las cosas de este mundo, no nos carguemos porque no podemos caminar, sino dice que David le dijo, sáqueme en todo esto porque no puedo caminar, porque yo vengo en el nombre de Jehová y yo lo voy a destruir. Nosotros saquémoslo toda la inmundicia de este mundo, saquémoslo todas las cosas de este mundo, para que así cuando viene el enemigo vamos a luchar y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a derrotar. No es la espada como era antes, que peleaban por un pedazo de tierra. Nosotros estamos peleando por el reino de los cielos. Somos hijos del Dios Altísimo, para que el Señor nos vaya a dar todo lo que nosotros necesitamos. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en su lomo, edificaban y tocaban la trompeta. Hermano, hoy está tocando la trompeta el Señor. Vemos que, como dice, y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto de los pueblos, y la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del mundo, lejos los unos por los otros. Vemos que nosotros no estamos reunidos en la congregación, ahora estamos lejos, cada uno está en su casa, uno está en el pueblo entero, otro está en Villa Diego, otro está en Alberdi, vemos otro está en Barrio Algar, otro está en el centro, vemos que estamos todos dispersados, pero estamos con el Señor. Y el Señor está tocando trompetas. ¿Para qué? Para que sigamos orando, para que el Señor nos tenga unidos en el Espíritu, para que esa trompeta que el Señor nos está tocando, para que nosotros sigamos a Dios vivo, y el Señor estará a cada uno, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos en cada momento y circunstancia. Y en el lugar, vemos, y en el lugar donde oyera el sonido de la trompeta, reunido con nosotros, nuestro Dios, y Dios peleará por nosotros. Hermano, a veces la lucha es grande, a veces son difíciles, parece imposible, pero el Señor nos dice, no temáis, porque yo soy más gigante, porque en Salmo David dice muy claro, saldrá Dios como gigante y lo destruirá a todo. No temamos, hermanos, no temamos, seamos como esos dos que fueron 12 a ver la tierra prometida, y dice que 10 dijeron no podemos porque había gigantes, habían armamento, habían tantas cosas que no podíamos tomarla esa ciudad, leemos a la tierra prometida de Canaán. Y sin embargo había 2 varones que decimos, todo, como lo dijo Pablo, todo lo puedo, es Dios que nos dará la fortaleza. Así también nosotros, vemos que 2 de 12, 2 solamente dijeron, sí, el Dios Jehová estará con nosotros y lo vamos a destruir. Y nosotros no decimos lo mismo hoy, con oraciones, con ayuno, como veníamos haciendo todos los días. El domingo ayunamos a mediodía, pero el Señor ve todo esto y no lo hacemos es porque el Señor le agrada todo esto que hagamos, porque es para la gloria del Señor y para que vea este mundo que nosotros no necesitamos armamento, no necesitamos ningún revólver, no necesitamos ninguna escopeta, solamente necesitamos arrodillarlo y clamar al Señor y levantar las manos al cielo, y que de ahí vendrá nuestro socorro. Hermanos, confiemos cada día más en el Señor, y el Señor nos mostrará todo lo que nosotros necesitamos. Hermano, la paz del Señor para todos. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por nuestros hermanos enfermos. Hay un hermano que está internado, oremos mucho por nuestro hermano Roberto, por nuestra hermana Cristina, para que el Señor la levante. Vemos, ellos son hermanos, el Señor está haciendo la obra. Seamos prudentes, tengamos confianza, porque el Señor al final de este camino nos dará la victoria. La paz del Señor para todos, y el Señor camine adelante de cada uno de nosotros. Amén.